Hola, un cordial saludo para todos los que están observando este video. Mi nombre es Carolina Estefi Vázquez Medina, soy estudiante de Administración en Salud y a continuación voy a hablarles sobre un caso especial donde se da la aplicabilidad de la bioética. En este caso es la película La decisión más difícil, que fue escogida por mi preferencia para tomar esta película. La película, como ya anteriormente lo dije, se llama La decisión más difícil, de Nick Cassavetes. Muestra el drama por el cual pasa una familia de un diagnóstico de leucemia en su hija mayor llamada Kate. Todo cambia para esta familia. Ellos deben enfrentarse a la dura realidad de la enfermedad y resistir la pérdida de un ser querido. También tienen que sobrellevar el tema de una tercera hija llamada Annie, la cual fue concebida con el propósito de que sea donante compatible para salvar a su hermano. Y es que en este caso podemos denominar como Annie una bebé medicamento. Ahora se tiene anunciado así y es a los niños concebidos con el propósito de que sean donantes para salvar otra vida. Y en este caso, pues hicieron de una forma artificial a esta bebé para que pueda tener las mismas células, los mismos tejidos y la misma genética para poder afrontar las dos, la enfermedad que su hermana mayor llevaba, que se presenta. En esta película se ven dos problemáticas, a su vez presentan una sola causa, y es que en primer lugar Kate llevaba con una leucemia desde muy pequeña, pasando por muchos procedimientos médicos y sus padres intentando hacer lo que fuera por salvar la vida de su hija. En esos procedimientos médicos, desde los 5 años más o menos, ella llevaba pasando por quimioterapias, por trasplantes de médula y todos estos procedimientos que poco a poco fueron desgastándola. Además, también tenía una falencia en sus riñones. O sea, que necesitaba un trasplante de riñones y todo este proceso lo cubría como tal su hermana. Entonces, bueno, en este proceso de intentar hacer todo por su hija, deciden crear a Annie, como anteriormente les dije, de forma artificial, sometiéndola a procedimientos de trasplantes medulares para podérselos pasar a Kate, entre otros procedimientos que ha tenido que someterse desde que estaba conectada al cordón umbilical de su madre. Allí especificó esta parte porque desde que ella estaba en el cordón umbilical, ahí en el vientre de su madre, le hicieron pruebas para ver si genéticamente ese, ese espermatozoide que habían ingerido dentro de la madre iba a ser compatible y si había servido el procedimiento que habían hecho. Entonces, aquí ocurre como tal el problema y ya a sus 12 años, cuando ya pues muestran como tal la película, Annie decide luchar por sus derechos y en ese caso acude a un abogado y es un proceso muy largo que se vive ahí. Ella demanda a sus padres para el tema de defender sus derechos y poder ser ella misma la que decía qué hacer con su cuerpo, ¿sí? Porque sus padres pues la sometían desde pequeña y no era como que ella pudiera impedir eso. Entonces ya con la edad que ella tenía, puede impedir que sus padres siguieran haciendo eso con ella. Entonces, esta es una de las dos problemáticas. La pregunta, ¿cuál es la aplicabilidad de la bioética en este caso? Y es que se evidencian tres tipos de principios bioéticos. El principio de beneficencia es el que indica que se debe ver el beneficio de los pacientes. Los beneficios de Kate, que obviamente recibe beneficios agradables y muy confortables para su vida, pero mientras tanto su hermana Annie no recibe esos mismos beneficios porque le están quitando una parte de su cuerpo para dárselo a otra persona. Es lo que no analizaban el centro médico y mucho menos pues sus padres. Entonces, aquí es donde se vulnera el primer principio de beneficencia. Tenemos el segundo principio y es el de no maleficencia. Este principio se basa en no hacer daño a los pacientes, algo que tampoco se tiene en cuenta, ya que desde muy pequeñas estas dos niñas han sufrido una tanto como la enfermedad, una con la enfermedad y la otra haciendo el proceso de prueba para poder sanar la enfermedad de su hermana. Entonces tampoco se cumple este principio y se vulnera porque se está haciendo como tal daño a las dos personas, generando en ellas diferentes enfermedades y diferentes cosas que provocarían la muerte para las dos. Tenemos en tercer lugar el principio de autonomía. Este se refiere a que el paciente es libre de elegir y de tomar su propia decisión. Ya no es como que el médico pueda tomar su decisión, esto es lo mejor para cada uno, sino que ahora se tiene la decisión de elegir y poder tener libre pensamiento. Es algo que tampoco se tiene en cuenta, porque como mostraron en la película, Kate sufría mucho, mucho desde muy pequeña, duró con su lucha de leucemia
llegó a su larga edad y aún seguía sufriendo y sufriendo por esto, nunca pudieron acabar con esto hasta que ella dijo como que ya no quiero más, me cansé, terminó con su batalla. Y Annie, igualmente, tampoco tuvo su derecho a elegir hasta que en un momento, como les digo, tomó como conciencia y dijo, no, ya no quiero más recibir estos procedimientos, yo quiero ser libre de mi cuerpo y puedo decidir sobre mí misma. Entendiendo la situación que se presentaba, que desde muy pequeña había sido sometida a procesos que ella nunca quiso y procesos que, como les digo, atentaba contra la vida de ella misma. Entonces, pues en esta película miramos cómo la bioética en casos como estos se aplica, de qué manera se está impidiendo que se cumplan como tal las normas, las leyes y lo que se tiene inscrito. Entonces, pues aquí vemos cómo se reflexiona ante esto y se encuentran las falencias y lo que podemos hacer, claro, poder decidir, poder mirar las causas de que produjo estos problemas y poder solucionarlos como centros médicos y como familia, poder solucionar estos problemas que se dan debido a las enfermedades que no se aplican de manera correcta, todo lo bioético y, y que se debe tener en cuenta.